que nos trae para el día de hoy. Bueno, la verdad es que en el siglo XXI en el que nos encontramos es absolutamente contraproducente y por fuera de la discusión y el diálogo que se genera en Colombia y en las sociedades del mundo, plantearnos que en Colombia hoy el Estado esté obligando a los jóvenes a incorporarse a las fuerzas militares. Eso tendría sentido por allá en el siglo XVIII, XIX y de pronto a los inicios del siglo XX. Pero en el siglo XXI, en un país como Colombia, donde requiere que nuestros jóvenes se expresen en sus libertades con todas las garantías del Estado, imponerle a casi 80.000 jóvenes, que es más o menos el promedio anual que ingresan a la fuerza en un servicio militar obligatorio, o sea, desdice mucho de la sociedad que estamos construyendo, desdice mucho de los gobiernos y desdice mucho de las propias fuerzas militares. Entonces son varios discursos los que se tiran. Entonces uno escucha a los militares, dicen que estamos en la guerra para alcanzar la paz, y es lo que dicen los miembros de la fuerza pública, y es válido ese discurso. Los candidatos a ser presidentes, en este caso el presidente Duque y los demás candidatos, siempre plantearon la posibilidad de alcanzar la paz, pero manifestaron que los jóvenes eran parte fundamental de nuestro país, de nuestra democracia, y aún así persisten este tipo de medidas. O sea, servicio militar obligatorio, ¿eso qué es? O sea, eso debe eliminarse de nuestra Constitución, senador Velasco, porque nada puede ser obligatorio para los jóvenes. La educación. Sí, desde el punto de vista del derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué tal que entonces que digan que los que pasamos de 50 años o de 40, entonces estamos obligados a? O sea, normas como esa. Entonces, ¿por qué a los jóvenes los obligan a? O sea, lo que deben tener nuestros jóvenes en este país, un universo de derechos y garantías. Dentro de ellos la posibilidad de que si los jóvenes entienden que la carrera o el servicio militar es su decisión personal, el Estado debe darles esa garantía. Pero en un Estado o en un gobierno donde de cada 100 jóvenes que terminan la secundaria, de cada 100 jóvenes que terminan, solo 14 van a la universidad, plantearse la obligatoriedad de un servicio militar de estos es un profundo contrasentido. Entonces, un Estado que no le brinda a sus jóvenes posibilidades, pues es un Estado fallido, pero no solamente fallido, sino un Estado que no está efectivamente adaptándose a las realidades del mundo, ni está pensando en los jóvenes. Entonces ustedes dirán, bueno, si en Colombia el 28% de los ciudadanos o los seres humanos que estamos en Colombia, el 28% son jóvenes, 80.000 no es nada. Pero es que esto también incluso viene con discriminación. A los más pobres, a los hombres. ¿Sí? Hombres, jóvenes y los más pobres. Porque ningún muchacho de estrato 5 y 6 y hasta 4 está obligado a eso. Entonces esto es, como decían en mi barrio, o como dicen en mi barrio San Marino, de la ciudad de Cali, se la montaron a los más pobres. ¿Quién los manda a ser pobre? Entonces, por pobre, téngalo, obligado a pagar servicio militar. Eso es hasta irrespetuoso, es un mal mensaje. Que nosotros en el siglo XXI le digamos a los jóvenes más pobres que están obligados a prestar un servicio militar. Y ni siquiera las sentencias de la Corte Constitucional, y ni siquiera el artículo 18 de la Constitución Política, que le permite el derecho a todos los ciudadanos de objetar conciencia en estos asuntos,
ni siquiera eso lo respetan. O sea, se pasa por encima del Estado, de la Constitución política, de las sentencias de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, y no se tienen en cuenta. Y además, este servicio militar obligatorio en el país discrimina y persigue a los jóvenes más pobres. Y eso pues obviamente no es aceptable. Entonces el proyecto que nos trae Angélica Lozano coincide con el proyecto del Polo. El Polo también presentó un proyecto de reforma constitucional, pero nosotros sí queremos acabar con el servicio militar obligatorio. Nosotros sí vamos más allá, queremos acabar el carácter de obligatorio del servicio militar. Es más, senador Gallo, ese fue uno de los puntos de los acuerdos en La Habana. Acabar con el servicio militar obligatorio. Sí, se estaba acabando la guerra, entonces ¿qué sentido tiene plantearse que tengamos que tener nuestros jóvenes allá? Nuestros jóvenes deben de estar en la universidad. Claro que nuestros jóvenes hoy están en las calles. Los 14 que pudieron ir a la universidad están en las calles porque el gobierno no les da los recursos para tener una educación integral. O sea, esto es una cosa loca y absurda en este país. Y después dicen por qué protestan, por qué es que son de izquierda, es que son revoltosos y todo ese tipo de cosas, porque aquí no. Y esto es muy parecido al debate que teníamos del sistema penitenciario, ¿cierto? En las cárceles, ¿por qué los presos no tienen resocialización y derechos humanos? ¿Por qué los niños mueren en Colombia? En fin, todo lo que no funciona en este país. Entonces nosotros queremos avanzar en este proyecto, entendemos lo estrecho de los tiempos, como lo ha dicho el senador Velasco, lo entendemos, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo, colegas, en desmontar el carácter de obligatorio de este sistema militar. Hay que acabarlo, 80.000 jóvenes condenados a esto. Es más, si hay una necesidad de tener estos jóvenes allá, pues busquemos la forma de que estos jóvenes se profesionalicen en la carrera militar. Yo no sé cuánto puede costar hoy una carrera de oficial en las fuerzas militares, porque eso también está estratificado. O sea, no cualquier joven que quiera ir a hacer una carrera oficial puede, porque eso tiene unos costos elevadísimos y tampoco pueden acceder. Nosotros queremos entonces, primero, y porque el proyecto nuestro es el segundo del orden del día de hoy, señor presidente. Yo quisiera pues preguntarle a la senadora Angélica si en el marco de esta discusión de su proyecto nos permitiría 3 proposiciones que quiero, pues para no salir de este y entonces entrar al nuestro, que es muy similar, ¿no? Porque el de nosotros crea el servicio social para la paz, es la propuesta que nosotros hacemos, pero el de Angélica se complementa muy bien y podríamos nosotros articular 3 proposiciones que hemos construido para llevarlo al proyecto del Partido Verde y Angélica. Nosotros retiraríamos, presidente, el proyecto, si la senadora Angélica, y si a bien lo tiene la comisión, retiraríamos el proyecto, señor presidente, cumpliendo los requisitos, presentaríamos estas 3 proposiciones a consideración de ustedes, pero primero de la senadora Angélica, a efectos de que pues pudiéramos acumularlos y tratáramos de correrle un poco a este proyecto, si así lo quiere la comisión. Solo unas cifras que quiero dar muy rápidas, señor presidente, en este tema, que por demás, yo no sé el número de remisos que exista hoy producto de este problema y de los costos que supera los 650.000, que es una forma de chantaje. O sea, a los jóvenes hasta le generan un chantaje. Si usted no tiene libreta militar, usted no es apto para llegar al mundo del trabajo. Entonces nosotros queremos establecer unos nuevos procedimientos para la prestación de este servicio social para la paz. Queremos darle la posibilidad a los jóvenes, señor presidente, que el que quiera ir a las fuerzas militares vaya, pero con una remuneración, no cualquier remuneración, porque finalmente uno cuando ve a muchos pelados bachilleres del servicio militar obligatorio los vuelven mensajeros, los vuelven conductores y los vuelven prácticamente
en los mandaderos de los oficiales. Y eso no es servicio militar obligatorio, en la definición, diríamos, del siglo XIX, eso no es servicio militar, eso es servicio de mensajero obligatorio, de ayudante. Entonces los ponen a lavar los carros, los ponen a hacer el mercado, a sacar el perro ¿cierto?, a hacer sus necesidades. Eso no es servicio militar obligatorio. Y todo eso pasa, presidente, eso tenemos que acabarlo. Eso no puede ser. Entonces tenemos que darle la posibilidad a un joven, termina el bachillerato y termina de mandadero de un oficial, de chofer, del que le hace el mercado, bueno, en fin, de todas estas consideraciones que nosotros pues tenemos. Respetar la objeción de conciencia, ¿no? Yo creo que tenemos que desarrollarla y en esa línea aprovechar el potencial de nuestros jóvenes. Si estamos en el siglo XXI expresando una cultura de paz y reconciliación, pues los jóvenes también tienen derechos. O sea, miren, a los defensores de derechos humanos nos llaman izquierdosos y nos llaman guerrilleros, nos llamaron. Pero nosotros necesitamos jóvenes defendiendo derechos humanos. ¿Qué tal si en los barrios populares de este país tenemos jóvenes preparados para que ayuden en el trabajo de resocialización, pero en el trabajo también con los mismos jóvenes en derechos humanos, en deporte? ¿Qué tal si nosotros sale el joven del bachillerato y lo llevamos al SENA que se capacite en deporte, en arte, en cultura, y ese joven va al barrio popular no vestido de militar, no vestido de militar, sino con un uniforme del SENA diciendo instructor de gimnasia o instructor de fútbol o de ajedrez, ¿no? O instructor de guitarra, señor presidente, porque nos está ocurriendo algo parecido en Cali. Tenemos unos indicadores de violencia y nos llevaron 290 auxiliares de policía a una guerra, que se está librando en Cali con grupos del narcotráfico que se volvieron a tomar nuevamente nuestra querida ciudad. Entonces, yo creo que, honorables senadores, el esfuerzo que se hizo el senador Velasco en la norma, en la 1861 fue importante, pero ese carácter de obligatorio, senador Velasco, hay que desmontarlo. O sea, no está bien. Y yo le digo, más de uno de nosotros que tenemos hijos jóvenes, no vamos a querer que a nuestro joven, a nuestro hijo que quiere ir a estudiar Derecho, o que quiere ir a estudiar Ingeniería, o que quiere ir a estudiar Medicina, o que quiere ir a estudiar Enfermería, o que quiere ir a estudiar Deporte, nosotros no vamos a dejar que un hijo nuestro se vaya para eso, ¿cierto que no? O sea, ninguno de nosotros va a querer que un hijo de nosotros vaya al servicio militar obligatorio. O sea, ¿por qué obligatorio? Entonces nosotros tenemos que adaptar también las normas a la realidad social. Nuestros jóvenes merecen una oportunidad distinta. Son 80.000 jóvenes en promedio al año, y yo creo que esos jóvenes tenemos que sacarlo de ese manual, de ese marco que definitivamente lo está condenando a la violación de sus derechos fundamentales y de sus derechos humanos. Es la propuesta, entonces, senadora Angélica, que nos acepte las proposiciones. Queremos desmontar el servicio militar obligatorio de este país y queremos que la Comisión Primera dé ese salto y ese paso tan importante para nuestros jóvenes y para Colombia. Gracias, presidente.